Gracias. Señora Aliaga, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señor Lambán, le hago esta pregunta porque no veo esa línea de trabajo a la que usted alude de los gobiernos anteriores. Mire, usted decía en el discurso de investidura, a este paso tendríamos que llegar al siglo XXV para llevar adelante la travesía central del Pirineo. Y además hablaba que en los próximos años hay que centrar las actuaciones en infraestructuras en inversiones de menor cuantía que sean más rentables a corto plazo para la economía de Aragón. Estaba hablando usted a corto plazo en una inversión, en un proyecto que nosotros desde el Partido Aragonés consideramos estratégico para Aragón. Y se lo voy a explicar. Es evidente que fue Bruselas la que priorizó, a pesar de los esfuerzos del Gobierno de España, el corredor mediterráneo, pero mire, en el corredor mediterráneo se concentra el 46% del PIB español, el 47% de la población española, el 48% de la producción industrial española, el 55% de las mercancías transportadas dentro de España, el 60% de las exportaciones de España a Europa y, excluida Canarias, el 65% del tráfico marítimo español. Cuando esta infraestructura concluya, el peso económico del arco mediterráneo seguramente este porcentaje será un 10% en todos los parámetros. ¿En detrimento de quién? Pues uno de los perjudicados seguramente Aragón. Mire, los gobiernos anteriores, en los cuales yo he tenido el honor de participar, han hecho un esfuerzo ímprobo por hacer llegar el conocimiento en Lisboa, en París, en Portugal, en Tánger, el conocimiento de que esa era una infraestructura básica para permeabilizar el Pirineo y no dejar a Aragón como aquella canción de Paco de Lucía, entre dos aguas. Aragón está en el medio, tenemos esa gran barrera, es evidente que vamos a apoyar, como está en nuestros 40 años de historia, la reapertura del Canfranc. Es evidente que queremos que se haga ese ferrocarril a Teruel-Zaragoza, pero lógicamente el gran proyecto estratégico, señor Lambán, de Aragón para el siglo XXI es la travesía central. Tiene que ser la travesía central. A lo largo de estos años, con el Estatuto de Autonomía, se han puesto en marcha grandes proyectos en Aragón que han cambiado el paisaje social y económico. Las propias plataformas logísticas, el aeropuerto de Zaragoza, la Expo, tercer aeropuerto en carga, y lógicamente eso necesita, para trazar no a corto plazo, sino a largo plazo el futuro de Aragón, un impulso más fuerte, con más actividad, con más interés de su propio gobierno. Nosotros le hacemos esta pregunta porque vemos que desde que este gobierno tomó posesión, lógicamente se están avanzando en algunas cuestiones de estos ferrocarriles que estamos hablando del Canfranc, pero necesitamos mirar al futuro. Si los aragoneses no hubiéramos pensado en la Expo, no tendríamos determinadas infraestructuras. Si no se hubiera hecho los proyectos de la nieve como proyecto estratégico, no tendríamos los turistas que tenemos en la nieve. Si no se hubieran hecho las inversiones en las plataformas logísticas, no tendríamos la posición predominante logística. Por lo cual pedimos a su gobierno que se implique y que, lógicamente, es lo que tiene que hacer un gobierno, defendiendo las infraestructuras ferroviarias tanto a Valencia como a Bilbao para ese otro corredor atlántico, que se implique y que siga insistiendo, persistiendo y resistiendo, porque el proyecto estratégico del siglo XXI de Aragón tiene que ser esa travesía central. Muchas gracias.